Muchas gracias, Alex. Gracias por esa presentación tan formal, tan rimbombante. Claro que es con mucho gusto la oportunidad de hablar del SEC, la oportunidad de recordar cuando fuimos alumnos y cómo eso se ha traducido a lo que hacemos hoy día con día en el área profesional y que, claro, estará ligada a nuestro desarrollo personal también. En esa línea, y empiezo con eso, porque pues precisamente yo tuve la suerte y el gozo de conocer a Pedro en los pasillos del SEC. Coincidimos entre clases, en la cafetería, en los descansos, y así fue como lo conocí hace pocos años, pero hoy, gracias a las redes sociales, al contacto, a pesar del tiempo, sabemos dónde estamos y sabemos qué estamos haciendo. Entonces, me parecía la persona perfecta para hablar de esta experiencia que nos llevó como alumnos y que ahora nos lleva al ámbito profesional. Muchas gracias, Pedro, por aceptar la invitación y por compartirnos un rato tu experiencia, tu opinión y tu trayectoria dentro y después del SEC. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Paula. Un gusto poder estar con ustedes, un gusto poder platicarles de mi experiencia en el SEC y obviamente pues, les platicaré un poquito de mi desarrollo como profesional. Súper. A ver, Pedro, pues ya nos presentó Alex, la parte que dice de tu currículum, pues fue muy puntual. Te presentamos como productor de teatro y televisión. Cuéntanos, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andas ahora? Tal cual, pues mira, ahorita justo estoy en mi oficina, trabajo para Televisa, soy productor de Televisa desde hace ya unos años y soy productor de teatro independiente. Hoy por hoy en teatro no estamos haciendo mucho porque la pandemia nos ha de alguna manera imposibilitado el tener espectáculos en teatros más pequeños por la cantidad de aforo y cuestiones de salubridad. Pero pues yo no he parado de trabajar en Televisa este año. A pesar de la pandemia, hemos hecho 2 programas de comedia, que fueron Renta Congelada y temporadas 4 y 5 de Una Familia de 10. Y en eso estuvimos este año que ha sido tan difícil para los que nos dedicamos al entretenimiento, pero afortunadamente con trabajo y con propuestas nuevas y con muchos proyectos que vienen en puerta que después les voy a estar platicando. Pero básicamente eso hago. Yo me dedico a producir televisión eh, abierta. Seguimos haciendo televisión abierta. Hoy por hoy la televisión abierta está teniendo unos alcances como hace muchos años no se veían. Parte de ello obviamente es el confinamiento y que la gente pues necesita entretenerse y nosotros en Televisa pues no hemos dejado de trabajar a pesar de la pandemia, hemos estado trabajando sin parar para ofrecerle al público entretenimiento y y que la gente la pase bien en sus casas, un poquito mejor de lo que la pueden pasar con tantas preocupaciones y con tanta cosa que hay, ¿no? Derivado pues, de esta emergencia sanitaria. Sí, claro. Oye, en esta parte que hablas del entretenimiento y con los programas que mencionas, el contenido que tú estás produciendo se enfoca más a la comedia, a un género humorístico. Mira, el año pasado produje una telenovela Uh-huh. y produje 2 programas de comedia, 3 programas de comedia. Simón dice Renta Congelada y Una Familia de 10. Y una telenovela que se llamó Citas Ciegas. Este año que está terminando y que está por terminar, produje 2 comedias, que es Temporadas Nuevas de Familia de 10 y de Renta Congelada. Y desde mediados de este año estamos ya empezando a preproducir lo que vamos a arrancar en producción a principios del año que viene. Entonces,
Sí, principalmente me he dedicado a la comedia, pero también he hecho telenovelas, no solo en México, en otros países. Y, y este año he estado enfocado ahí. Son productos, los dos primeros que les digo, tanto Renta Congelada como Simón Dice, son productos 100% originales, eh, digamos, creados por mí, desarrollados por mí por un equipo de trabajo que incluye a mi hermano Oscar, que es mi escritor en jefe. Y Familia de 10 es una obra de teatro que se me ocurrió a mí adaptar para televisión hace como 13 o 14 años y ha sido un programa muy exitoso, pero finalmente la creatividad que gira en torno a estos proyectos originales tienen mucho que ver con mi formación dentro del SEC. Ya les platicaré un poquito y Paola les platicará un poquito de cómo es que se dan los estudios y cómo estudiamos la carrera dentro del SEC y por qué les digo que es tan relevante el hecho de haber estudiado ahí para mi carrera y para poder ser no solo un productor ejecutivo, sino un creador de contenidos que los lleva, digamos, a la realidad y a la producción tangible. Claro, por supuesto que ahí es donde queremos llegar, conocer tu opinión sobre esto, sobre esta relevancia y yo diría responsabilidad de crear contenidos, ¿no? Como que a veces pensamos que estudiar materias como comunicación, como publicidad, que son las que nos tocan, tienen mucho que ver con saber usar los equipos y saber manejar los medios, pero yo creo que hoy por hoy la relevancia está en toda la producción del contenido, desde que es una idea y cómo eso se lleva a la realidad. Por supuesto que queremos saber eh, cómo es ese proceso y te lo preguntaré con mucho detalle, pero ahora que Ujú. lo dices, pues regresémonos al SEC, Muy bien. vayamos a esa época. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo fue que llegaste al SEC? ¿Cómo lo conociste? Fíjate que para mí el SEC, sí, desde luego que es el pilar de mi formación profesional. Yo, estoy hablando de finales de los 90, estaba por sacar un disco porque siempre he sido una persona inquieta y entonces me puse a componer canciones y a estudiar canto y no canto mal las rancheras. Eh, en el inter en el que yo iba a sacar un disco, me surgió esta duda. Yo tenía 18 años y dije, bueno, la carrera como cantante o como músico, pues puede tener muchos bemoles, se puede ir para cualquier lugar. Y entonces es necesario que yo estudie una carrera, o sea, es necesario que yo tenga de alguna manera un título universitario y tiene que ser algo que me apasione. Entonces, a mí siempre me gustó la creación de contenidos. Yo obviamente vengo de una familia de actores y de productores y siempre estuvo, obviamente, esta inquietud de saber cómo se hacían los programas de televisión, cómo era digamos, la parte de atrás de los espectáculos, ¿no? Cómo podías llegar tú a generarlos. Y siempre me consideré que fue un tipo creativo, que hacía cuentos, que hacía historias, con mis amigos los ponía a organizar eh, películas, obras de teatro, y obviamente yo era el que lo organizaba y el que cobraba los boletos a los familiares para poderles hacer obras o para presentarles una película hecha en casa. Y ahí es dándome la tarea de investigar. Estoy hablando de los 90, no, digamos, no teníamos las herramientas que hoy tienen todos a la mano. Encontré esta universidad que se dedicaba a la comunicación y a la publicidad y mi sorpresa fue obviamente cuál era el plan de estudios, que finalmente fue lo que me hizo inclinarme por esta universidad y no por otras que también llevaban comunicación, sino que lo que me pareció a mí muy atractivo era que semestre a semestre yo podía de alguna manera demostrar lo que se aprende aplicándolo en una campaña publicitaria. Y, y entonces me llamó mucho la atención estudiar la carrera, la licenciatura en publicidad,
Y así es como yo entro al SEC, además de que quedaba muy cerca de mi casa y entonces ese fue un factor. Yo todavía en ese momento pensaba que me iba a dedicar a las dos cosas, a ser cantante y a ser publicista o comunicólogo. Y, y es ahí como entro, es ahí en donde hago a los mejores amigos que me han durado del resto de la vida hasta ahora. Tengo un grupo de amigos inseparables. Te puedo contar que el SEC me formó obviamente como profesionista y me formó también como ser humano porque se hacen unos lazos en esta carrera. Digamos que la carrera, cuando tú escoges en dónde estudiar y qué carrera vas a estudiar, es la primera vez que tenemos nosotros como alumnos la oportunidad de decidir qué queremos ser, ¿no? A qué nos queremos dedicar el resto de nuestra vida. Entonces, eso te genera unos lazos mucho más profundos, tal vez que los que llegué a generar con mis amigos de secundaria o de preparatoria, que eran lazos afectivos, pero que íbamos, digamos, en el mismo barco, en una escuela que nos escogieron nuestros padres o donde podíamos estudiar. Y aquí no, aquí es finalmente la primera oportunidad que tú tienes de decidir sobre tu futuro y entonces generas unos lazos, en mi caso, muy duraderos, muy entrañables, que hasta la fecha nos seguimos viendo, ya ahora como profesionistas y como papás, con familia y con todo, digamos, con todo el paquete. Y muy agradecido, obviamente, con mi universidad, muy agradecido con lo que he aprendido ahí, con lo que aprendí, con lo que pude aplicar, ¿no? De mi carrera hacia mi parte como profesionista. Y qué más te puedo decir, la verdad es que fueron de los años más divertidos de mi vida. Estudiar en el SEC realmente me hizo ejercitar el cerebro al máximo y, y amar mucho lo que hago, la profesión, saber que era eso a lo que me quería dedicar. Tanto me gustó que de hecho pues dejé a un lado mi interés por la música y por el canto, porque me parecía mucho más apasionante el crear contenidos y el poder llegar a tantas personas a través de la creatividad. Qué padre, Pedro. Así te recuerdo, justo. Activo, proponiendo, divertido, así me acuerdo de ti. Y ahorita que empezábamos a platicar unos minutos antes de que se conectaran todos nuestros invitados, me platicabas o recordábamos que fuiste quien produjo, quien coordinó uno de los eventos que antes se hacían en el SEC, ¿no? Te tocó siendo alumno, involucrarte en estas actividades adicionales. Sí, fue muy interesante. En ese entonces teníamos la Semana de la Comunicación, en donde cuando tú te postulabas como productor, digamos que los directores de la carrera te aceptaban tu propuesta y te dabas a la tarea de conseguir eh, gente que fuera a exponer, que fuera a platicarles a los alumnos, a platicarnos, porque finalmente estábamos todos ahí, acerca de la carrera, de los diferentes ángulos de la comunicación, de la publicidad, de la mercadotecnia. Entonces era coordinar a un montón de gente eh, en una edad muy temprana, con una responsabilidad pues, que tienes que afrontar y que a mí particularmente me sirvió. Yo siempre fui muy participativo en la universidad. Ahí les podrán decir después, seguramente habrá maestros todavía por ahí que me conocen. Siempre me gustó ser participativo, siempre me gustó eh, ahondar en lo que estaba. Y bueno, eso me llevó a producir esta semana de la comunicación, que la verdad me divertí muchísimo. Y creo yo que ahí también se generó esta como chispa en mí de decir, bueno, no nada más tengo capacidad para crear contenido y para hacer que las marcas, en el caso de la publicidad, de que yo pueda venderlas, ¿no? Cómo llegar a hacerlo, sino que también Uh -huh. organizar eventos en vivo, eh, ponernos de acuerdo con todas las áreas que tienen que ver cómo se hace un evento de estos, porque no lo televisábamos en ese momento, pero sí lo grabábamos. O sea, teníamos obviamente a los equipos de comunicación y los alumnos eran partícipes de todo el proceso. Entonces, coordinar a tanta gente me llamó mucho la atención y ahora, pues mira, estoy coordinando de verdad a cientos de personas en las 3 producciones que llego a tener en un año. Eh,
Entonces fue divertido poder participar activamente dentro de mi universidad. ¿Ubicas alguna campaña, algún proyecto que haya sido significativamente retador? Fíjate que sí, tenía un grupo yo de amigos que ya les vamos a platicar un poquito de cómo se hacen las campañas al final del semestre, pero hacíamos grupos y tú tienes que escoger a tu equipo y ese equipo va a presentar un producto, una campaña publicitaria acerca de un producto que cuando tú formas a tu equipo, pues eh, no sabes de qué va, ¿no? No sabes qué producto te va a tocar. Te puede tocar Coca-Cola, te puede tocar un servicio como telefonía, te puede tocar cualquier cosa. Y entonces nosotros éramos 4 amigos, nos juntamos, 4 hombres, y nos toca una campaña de Cotex, toallas sanitarias para mujer. Y evidentemente ninguno con hermanas, era un reto muy particular ver cómo lo podíamos afrontar. Y esa fue la campaña que peor nos fue, pero de la que más aprendimos. Y me atrevo a decir que los 4, porque aprendimos, Paola, a basarnos en la información y no en el instinto nada más, porque cuando uno es creativo, echas a volar la imaginación y empiezas a tirar para todos lados, ¿no? Empiezas a decir, esto está gracioso, esto puede conectar, pero si no tienes la información, si no tienes los datos, muy probablemente va a cerrar eh, el golpe al que tienes que dar, ¿no? Y nosotros no fuimos asertivos en ese momento, nos fuimos más por una campaña creativa que por una campaña más sensible, y de ese error aprendimos, y después de eso la verdad es que tuvimos campañas muy exitosas que nos llevaron a estar siempre peleando los primeros lugares en cuanto a propuestas de campaña, y pues de todo aprendimos, pero esa fue, creo que esto que dicen que de los fracasos se aprende más que de los éxitos es totalmente cierto. Y por eso es que es tan interesante el modelo de estudios del SEC, porque empiezas tú a aplicarlo desde el primer semestre. Sí. Y cuando tú te gradúas y cuando te enfrentas al mundo real, resulta que funciona, es muy parecido a la vida real, eh, esta formación que tú has tenido. Y entonces me funcionó mucho, eso fue lo que me hizo darme cuenta a mí de que hay que tener en cuenta siempre los datos y la estadística para que juegue a tu favor. Claro, esta combinación de una buena idea, de algo divertido, creativo, chistoso, pero siempre respaldado por el conocimiento. A mí me toca dar justo una clase de creatividad y es parte del contenido de la clase. Como no necesitas ser chistoso para ser creativo, pero sí necesitas tener la información para ver en dónde está ese punto que genera la sorpresa, que genera el interés, ¿no? Y es justo el ejemplo que estás dando. Pedro, y siendo tan activo y tan movido todo el tiempo, ¿cómo fue el empezar a combinar la escuela con la vida real, con la chamba, ¿no? Siendo estudiante todavía, recuerdo que ya empezaba a ver algunas propuestas un poco más serias de trabajo y cómo fue esa experiencia de combinar. Pues mira, a mí afortunadamente me fue muy bien porque vas haciendo un portafolio de las cosas que tú haces. Entonces, cuando tú llegas a pedir trabajo, en mi caso que estudié la carrera de publicidad, llegas con un portafolio, claro, a nivel amateur, pero ya es tangible lo que pueden ver los directores de creatividad de una empresa en ti, ¿no? En mi caso yo estaba convencido de que la parte creativa era mi fuerte, y entonces me acerqué a varias casas de publicidad y tuve suerte de que me aceptaran en un par, de empezar a trabajar en algunas campañas, obviamente desde abajo como copy, y, y teniendo tantos amigos que habíamos terminado la carrera, no solo de publicidad, sino eh, tenía un amigo mercadólogo que se acaba de titular también, un par de amigos publicistas, mi propio hermano que era diseñador gráfico. Nos aventuramos a abrir nuestra agencia de publicidad y desde muy temprano empezamos a trabajar, a tratar con clientes. Me acuerdo, Paola, que en algún momento nos llegaron a visitar en esta oficina, teníamos en San Jerónimo,
Ujú. Y, y lo que queríamos es que comernos el mundo. Y también ahí aprendimos que es bien complicado entrarle de lleno. Tuvimos un par de campañas medianamente exitosas y después obviamente el tiempo se encargó de separarnos. Abrimos otra empresa, nos dedicamos mucho más a la parte de impresos, abrí en ese inter y ahí es en donde converge un poco lo que estudio con la tradición familiar en mi caso, que es producir teatro, de crear una revista de teatro que empezamos a comercializar, que nos empezó a ir muy bien. Nos tocó una crisis económica fuerte en ese momento, en donde la inversión en publicidad se pensaba más y entonces tuvimos que cerrar esa revista que se llamaba A Escena y que funcionaba una especie como de Playbill, que es esta revista que te dan en todos los teatros de Broadway, en donde tú cambias obviamente la portada y el contenido de el currículum de quién es quién, información de la obra, pero todo lo demás, artículos, publicidad y demás, se homologaba y se repartía en todos los teatros de forma gratuita. Y bueno, eso fue un gran aprendizaje también. Posteriormente a eso, mi padre me dice, oye, pues tú que eres publicista, ayúdame a hacer la publicidad para mis obras de teatro. Y haciendo la publicidad para sus obras de teatro, él produce una obra que es original de un autor español, Alfonso Paso. La obra de teatro se llama El casado casa quiere. Y más allá de hacerle una campaña exitosa en el Teatro de los Insurgentes y que estuvo llenando el teatro alrededor de un año, ahí es donde surge mi idea de hacer esta obra de teatro una comedia de situación, un sitcom, que años después derivó en Una familia de 10, que es un producto sumamente exitoso de Televisa. Es uno de los primeros productos que yo pude proponer como creativo para la empresa y que hoy en día sigue siendo no solo un producto exitoso, es la comedia más exitosa que tiene Televisa hoy en día, la que mejores números alcanza, y, sino que además es un clásico vivo, ¿no? Tenemos capítulos que se grabaron hace 12 años y capítulos nuevos, y es una comedia que se sigue viendo y se sigue repitiendo en América Latina. Pero digamos que así empezó mi camino hacia la publicidad, mi camino a aplicar la publicidad hacia las obras de teatro que después empecé a producir y a coproducir con mi padre y posteriormente a producir yo en solitario. Ujú. Eh, un punto de inflexión en mi carrera, y te puedo decir que uno de los logros que tuve fue cuando produjimos una obra de teatro que se llamó 12 hombres en pugna. Ujú. Esto fue en 2007. 12 hombres en pugna se produjo en un momento muy complicado del teatro mexicano, donde la gente había realmente dejado de ir. Y nosotros vimos, en mi caso le dije a mi papá, mira, creo que tenemos que salirnos de la caja, ¿no? Éramos socios en ese momento, pensar afuera de la caja y empezamos a invertir fuerte en publicidad. Fuimos la primera obra de teatro que contrató vallas, ¿no? Que son estos espectaculares pequeños que están al nivel de nuestros ojos en el coche. Fuimos la primera obra de teatro que hizo una campaña integral para, para Internet, que no en ese momento pues, no existían las redes sociales como en este momento. Ujú. Y obviamente invertimos en televisión, cosa que muchos productores no hacían. Los grandes musicales lo hacían, pero no para una obra de teatro convencional. Y dimos un golpe fuertísimo, un golpe tan fuerte no solo en los medios, sino en el estilo de hacer esa campaña publicitaria, que los demás productores empezaron a fijar que la publicidad podía convocar a la gente, que es decir, que ya no era suficiente un nombre de un actor famoso, sino que hacer campañas de publicidad bien hechas para el teatro, como se hacen en otras partes del mundo, como Londres o como Nueva York, podían hacer que la gente fuera nuevamente al teatro y entonces empezaron a aplicar, ¿no? En este famoso benchmark, nuestros medios y nuestro estilo, al grado de que la gente de repente confundía nuestras producciones con otras porque eran tan parecidos ya los estilos que, que se homologó y que de repente resurgió a nivel muy importante el teatro comercial en nuestro país. Ujú. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que te puedo contar, la parte donde apliqué mi carrera y mis conocimientos a un negocio particular y después, bueno, me puse a producir en solitario
obras con Ludvika Paleta y Osvaldo Benavides como socios, que también nos fue muy bien. En esa línea, Pedro, empiezo a tener aquí algunas preguntas que van de la mano. Ya Alex nos dirá si hay más preguntas, pero te quiero leer una de una alumna de comunicación en el TEC que te pregunta, ¿qué es lo que más te apasiona de poder crear historias y compartirlas en medios masivos como el teatro o la televisión? Mira, en teatro normalmente lo que hago es comprar obras importantes, entonces me dedico a leer y a tratar de atinarle al negocio y saber que eso puede ser. Pero en la televisión es bien importante saber para quién estamos trabajando. Creo que ese es el reto y es lo que a mí me gusta. En televisión abierta yo produje Familia de 10 y después hice algunos programas importantes como Qué madre tan padre, hicimos muchos programas de comedia que funcionaron y eso era en televisión abierta. La televisión abierta sigue siendo y marcando la diferencia a pesar de que ahora hay tantas plataformas, pero digamos que uno de los proyectos que más satisfacción me ha generado es un proyecto que se llama La Secu, que no sé si algunos de ustedes por la edad les llegó a tocar en Cartoon Network o en Canal 5, porque fue un proyecto que fue una coproducción, la primera coproducción que hacía Televisa con Cartoon Network, y era el primer eh, show live action que hacía Cartoon para América Latina, y yo había escrito este piloto y lo había producido para Televisa, pero era un formato tan particular que no encontraba lugar en la televisión abierta. Entonces, cuando llego yo a Atlanta a mostrar este producto a Turner, que es la matriz, ¿no? Muy importante de donde está Cartoon Network y otros, digamos, canales muy importantes, dicen, es justo lo que estamos buscando, pero necesitaban hacer ciertas adecuaciones para que entrara a un canal de cable líder que además era digamos que un universo que yo no conocía. Entonces la información que me proporcionó a mí Turner y Cartoon Network como tal, más la información que yo tenía para que esto funcionara en los dos mundos, porque la coproducción iba a ser así. Se va a estrenar primero por Cartoon Network en cable y después la segunda ventana va a ser la televisión abierta, Canal 5. Entonces, imagínense el reto que era crear un producto para cable que tiene una peculiaridad muy, muy importante, pero que se pueda fusionar y convivir con las necesidades de la televisión abierta. Y entonces, de ahí surge inventar la secu y ha sido un reto enorme, un producto sumamente exitoso. Afortunadamente respondió muy bien en cable, respondió muy bien a nivel Latinoamérica. Hay versiones también ya en portugués, se produjo una secu para Brasil, etcétera. Es una historia original, 100% original mexicana, creada por mí, que vio la luz en muchos países y que en México fue un suceso. Después pudimos llevarlo al teatro, hicimos una temporada muy importante en México, hicimos una gira muy importante también por toda la República Mexicana. Entonces, el producir este tipo de contenidos me permitió a mí aplicar toda mi línea de expertise, o sea, porque no solo se vio el cómo estudiar a una audiencia, fusionarlas y después llevarlo hasta donde podíamos, que era el live show. Y posteriormente a eso empiezan a abrirse más oportunidades, empiezan a entrar otras empresas que me buscan. Yo afortunadamente pues he trabajado toda mi vida en Televisa y tengo la suerte de ser exclusivo de Televisa. Televisa en cuanto pegamos el golpe con la secu trató de amarrarme y llevo desde entonces trabajando solamente para Televisa. Pero con la oportunidad de coproducir con otras empresas y, y entonces entra Blim, México Televisa hace su propia plataforma OTT. Las plataformas OTT, para quien no lo sepan, son estas plataformas como Netflix o Amazon Prime o Disney Plus, etcétera. Y Televisa hace su apuesta y me piden contenido para comedia y ahí creo dos formatos completamente diferentes que son Renta Congelada y Simón Dice, que posteriormente se terminaron por producir para el Canal 2, entonces tuvimos que modificar el ADN de los programas. Y creo yo que la comunicación y creo yo que la publicidad y creo yo que de alguna manera la creación de contenidos tiene que ver con la capacidad también de moverte y para saber para quién estás trabajando.
Y en esa línea, Pedro, ¿qué responsabilidad sientes que tienes tú? Al final es un contenido original, una idea nueva, un formato que estás proponiendo, hay un voto de confianza, no solo de la empresa, de toda tu producción, de toda la gente que se suma a tu proyecto, pero como bien lo dices, también es para alguien. Hay gente que lo va a recibir, hay gente que lo va a hacer parte de su vida, que va a dedicarle tiempo, que le va a dedicar atención. ¿Cómo es la responsabilidad que está en tus manos con proyectos como estos, ¿no? Que son tuyos desde que son una idea hasta que hay una gira con la gente moviéndose por el país y traduciéndolo a otros idiomas. ¿Cómo? Pues es una responsabilidad absoluta, pero creo que en mi caso, a mí la formación, digo, integral que he recibido me preparó para recibir estos retos. No cualquiera, la verdad es que se avienta eh, a proponerlo y a ejecutarlo. Creo que el reto aquí es proponerlo, ejecutarlo y que tenga resultados. Entonces la responsabilidad sin duda es total, al igual que hacer un producto que tiene una meta específica, ¿no? Llegar a vender un producto es lo mismo. Nosotros estamos haciendo un producto para la gente, ¿no? Hoy en Televisa tenemos 2 barras de comedia. Una barra es para las 11 de la noche, ¿no? Que se deriva obviamente de estos 2 programas que te contaba yo de Blim, se adaptaron para que la audiencia de las 11 de la noche, imagínate, es un horario súper tarde para las familias mexicanas en general, tenía que ser un poco más arriesgado, movernos hacia un lugar en donde no estuviéramos en la zona de confort con la típica comedia familiar de Televisa. Entonces era ajustarnos, hacer prueba y error, saber que estábamos apostando para un contenido particular y en contraparte después la responsabilidad de llevar y de resurgir un producto como Una Familia de 10 para la barra de los domingos, que es completamente familiar. Entonces, ¿cómo le haces tú para comunicarle a tu equipo de escritores, ¿no? Que son los responsables de escribir esto y que posteriormente junto contigo y de la mano como showrunner, tienes que hacer que del papel no se caiga a la pantalla, que todo pase bien y que pase como se imaginó en los libretos? Pues obviamente necesitas los datos, necesitas la confianza de la empresa, necesitas tener muy claro para quién estás trabajando, ¿no? No es lo mismo hacer una comedia para Comedy Central que para el Canal 2, no es lo mismo hacer una comedia para Blim que para Amazon Prime Video. Entonces tienes que saber muy bien quién te está viendo, quién está consumiendo el producto, para poder tratar de hacerles, con los datos que te da, toda la información que te pueden llegar a hacer los analistas, quién te está viendo, cuáles son sus hábitos de consumo, qué les puede gustar, qué les gusta, qué no les gusta, pues para tratar de entregar el mejor producto posible, ¿no? Y eso obviamente es en cuanto a lo que tú haces, pero también la responsabilidad de adaptar un producto ya hecho, como el caso de las novelas que he hecho, o de la novela que estoy preparando actualmente para arrancar a grabar el año que viene. Creo que todo tiene que ver, evidentemente, este reto de responsabilidad, de ir en trabajando con todas las áreas, para saber que tenemos los datos suficientes para tratar de alcanzar al mayor número de personas posibles y que conecte emocionalmente con esas personas el estímulo que tú les des, ya sea una comedia o un melodrama tradicional, como lo puede ser una telenovela, o una comedia romántica como la que hice el año pasado, ¿no? En formato de novela. Tienes que saber exactamente quién es tu audiencia, quién te va a ver. Pedro, independientemente pues, de toda esta parte exitosa, de reconocimientos, de poder inspirar, no solo plasmar tus ideas y proponer lo que surge de ti, de tu creatividad y de tu talento, sino inspirar a otras personas, ser referente de otras producciones. Independientemente de todo eso que es como muy halagador, muy símbolo de éxito, ¿cuál crees tú que ha sido de tus mayores satisfacciones o recompensas en esta trayectoria, tus momentos de estrellita? Eh, Mira, la verdad es que yo nunca he trabajado para los premios. Los premios a mí me parece
que son una recompensa al trabajo bien hecho. Sin duda, pues he estado nominado a muchos premios nacionales, internacionales, pero los que más valoro yo en mi carrera son, yo creo que los 3 Kid Choice Awards que tengo, porque son premios que escogieron los niños sobre un producto en particular, que era la SECU, donde ganamos 2 años de manera consecutiva con las 4 temporadas que se produjeron, que se transmitieron en 2 años, y por eso es que la SECU ganó los 2 años, ganó como mejor obra de teatro también, o favorita de los niños. Los actores que interpretaban los personajes de la SECU ganaron, prácticamente todos tienen un BLIM. Y ese premio a mí me encanta porque realmente lo escogen a través de votos. No es un premio que se junta a la academia y que analiza y que ven, sino que es un premio completamente visceral, ¿no? Y muy natural del público. Muy natural. Esos son los 3 premios que más, que más llevo en el corazón, y que sin saberlo, porque cuando empezamos a hacer la SECU, la realidad es que no teníamos en el radar nunca que íbamos a estar nominados a los Kid Choice Awards y que fuera de esta manera la recepción, pero pues son los que te puedo decir que son los más satisfactorios. Y en teatro, sí, sin duda 12 hombres en pugna, que haya arrasado con todos los premios de teatro de ese año, del 2007, 2008, para mí fue muy relevante porque, como te comentaba, fue la obra de teatro que llegó a revolucionar cómo se producía y cómo se publicitaba una obra de teatro en México. Entonces, creo yo que esos 2 proyectos en particular, tanto en televisión como en teatro. Qué padre, Pedro. Sin duda. Muchas gracias. Alex, ¿cómo vamos de tiempos, de preguntas? Bien, de hecho, justamente ahorita vamos a utilizar este último espacio que justamente fue creado para todos los que están en esta sala y también para los que están en Facebook, que puedan hacer esas preguntas que tienen, esas dudas, las puedan aclarar de mano de ustedes que son los expertos en la carrera, para poderlas resolver. Y pues para acotar también esta parte de la plática de Pedro, algo que me parece padrísimo es cuando se juntan las generaciones. Ahora que hablabas de la SECU, pero la Pilleta, que justamente está estudiando con nosotros, que es parte de los personajes de la SECU, de las actrices de la SECU, pues ahora trabaja contigo, ¿no? Entonces, es algo muy padre y algo increíble de esta carrera. Sin duda. Padre, qué gusto que Fer esté estudiando ahí. Y no, la conozco muy bien. Y también es una niña extremadamente creativa. Yo creo que acertó el lugar en donde tiene que estudiar. Así es, así es. Pues bueno, justamente ahora pasamos con ustedes, los que se encuentran en esta sala. También los que están en Facebook pueden hacer la pregunta escribiendo, resolver las dudas que tengan. Adelante, con toda confianza. Incluso tenemos aquí representantes de las preparatorias con las que tenemos convenio. Entonces, también ustedes ser los portavoces de algunas dudas que tengan sus alumnos. Con todo gusto, el espacio es para ustedes, para resolver todo esto. Adelante, levanten la mano, activen su micrófono, el que quiera participar en la sesión con alguna duda. Bienvenidos todos los que están aquí en el Hola a todos. Y también los que nos siguen a través de la página de Facebook del SEC. Con gusto escuchamos las preguntas. Aprovechemos que está Pedro hoy regalándonos este ratito para platicar con él. Gracias. ¿Tienes pregunta por ahí, Alex? Si no quieren, tal vez en el micrófono, pueden escribirla también en el chat y aquí la resolvemos. Y si quieres, si tenemos alguno de los alumnos, Pau, en lo que alguien se anima a exponernos la pregunta, podemos pasar con ellas. Sí, tengo aquí una, a reserva de que alguien levante la mano, con gusto abrimos el diálogo, pero tengo una pregunta aquí, Pedro, que dice: por la situación que estamos viviendo, ¿has perdido o tenido que atrasar proyectos? Miren, como les platicaba, este año ha sido un año de muchos retos para el entretenimiento en general. Nosotros estábamos grabando Renta Congelada. Eran 12 capítulos, una temporada de 12 capítulos.
y digamos que la pandemia y el quédate en casa nos tocó en el capítulo 6. Entonces nos tuvimos que guardar 3 meses y regresar 3 meses después a completar nuestra temporada. Y eso retrasó todos los productos que estaban en puerta, como la otra temporada de Familia de 10 y demás, en lo que Televisa, que fue además, sin miedo a equivocarme, la primera empresa que regresó a producir en época de pandemia y en tiempos de COVID, se tuvo que hacer un protocolo muy particular para poder grabar y tratar de evitar contagios. Pues ha sido un reto impresionante ver cómo podemos grabar en esta época. Sin duda, todos los proyectos se fueron de alguna manera retrasando un poco, menos los que tenían una fecha ya de estreno inamovible. Entonces hay compañeros productores que honestamente trabajaron a marchas forzadas para poder llegar con un estándar importante de protocolos de seguridad a producir proyectos tan largos como una telenovela, ¿no? Yo afortunadamente eran proyectos un poco más cortos, pero no así, el riesgo era igual, ¿no? Entonces, pues sin duda ha sido complicado tratar de contener la pandemia. Les puedo decir que a manera de éxito, ni en Renta Congelada ni en Familia de 10 tuvimos contagios que se hayan propiciado dentro de nuestro foro o en las instalaciones. Y creo que eso tiene mucho que ver con el nivel de compromiso de todo el mundo y de todos los que participaron en estos 2 proyectos en particular. Buenísimo, qué bueno. Perfecto, muy bien. Pasamos ahora, ya tenemos preguntas aquí en el chat. Nos preguntan, ¿qué características son deseables para estudiar comunicación de acuerdo a tu experiencia y perspectiva? ¿Quieres para mí o para Paola? Pues lo que pasa es que la comunicación abarca áreas tan importantes que a final de cuentas ahorita están platicando conmigo. Me da mucho gusto saludarlos, decirles que yo de alguna manera llego en esta parte de comunicación a tener una responsabilidad muy importante que es la de producir. Pero yo tengo colaboradores extraordinarios que han estudiado esta carrera, que son los que me soportan. No puede haber ningún proyecto exitoso, no hablemos de productores, proyecto exitoso si no estamos rodeados de gente valiosa que se ha dedicado a esto, que saben cómo estructurar guiones, cómo hacer planes de trabajo, cómo bajar los datos hacia lo que necesitamos nosotros para poder ser más asertivos, cómo operar una cabina, cómo operar una cámara, cómo operar una cabina de audio, cómo poder editar, es decir, abarca tantas áreas que entonces digo que Paola me puede ayudar un poco más. Yo afortunadamente pues tuve la oportunidad de empaparme de todo esto durante mi tiempo en la universidad y afortunadamente soy alguien que conoce de eso, es decir, llegas mucho mejor preparado a una empresa como Televisa, pero hay muchas otras empresas, no necesariamente de producción de televisión, que bueno, que requieren de comunicadores profesionales que hayan estudiado y que estén al día y a la vanguardia para poder seguir sobresaliendo en este mundo tan interesante de la comunicación, ¿no? La comunicación es que es todo, o sea... Yo, claro. ¿No? Yo, exacto, justo como nada más complementando el comentario de Pedro, yo creo que una de las características que se necesitan es tener sed de decir, sed de hacer, ganas de experimentar, de atreverte. Yo no diría que habría que buscar cierto perfil de calificaciones o de... No. Es más como de actitud, de querer estar, de querer hacer. Durante la carrera y en la vida profesional, yo esto les digo a los alumnos, tienes oportunidad de desarrollar algunas habilidades y conocimientos, pero carreras estructuradas como esta, pues te da lo que decíamos hace rato, la oportunidad de tener el conocimiento, las fórmulas, la teoría, las estrategias,
pero también te da la libertad de proponer, de hacer, de arriesgarte, de hacerlo bien, de equivocarte y de crecer con eso. Entonces, yo más que una característica académica, pensaría que es una actitud, muchas ganas de entrarle, de probarlo. Sin duda. Perfecto, muy bien. También por aquí, Marifer John, supongo para ti, Pedro, nos pregunta, me gustaría saber por qué no hacen series para jóvenes como las series coreanas. No estoy diciendo que igual, pero algo que los jóvenes, algo para los jóvenes, algo más como series románticas. Pues sí, hay plataformas como Netflix que la están haciendo. Televisa, lo que pasa es que tiene un perfil de público muy, muy determinado. Netflix ha hecho series y está empezando a experimentar series muy parecidas. Me parece que por ahí Amazon también está preparando cosas mucho más para un perfil de jóvenes. Pero Televisa pues son canales abiertos que tienen un perfil muy particular. El año pasado se intentó hacer algo, ¿no? Para ver si podía recuperar el interés del público joven, que fue una novela producida por Pedro Damián que se llamó Like. Y no fue un proyecto que le haya ido tan bien como Rebelde en su momento, pero fue un buen intento. Sin embargo, las audiencias también nos van, Marifer, diciendo qué es lo que quieren, qué quieren consumir, qué no y en qué canales. Entonces es bien importante también saber en dónde están, ¿no? Estos consumidores de contenido para tratar de entregarles un producto que sea de su satisfacción y de su agrado. Entonces, creo yo que en México, poco a poco, se empieza a abrir este panorama para encontrar de alguna manera cierta voz que nos pueda contar historias de mucho más interés para este perfil. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta también por aquí Jorge Armando, nos comenta, soy estudiante de comunicación en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Me gustaría saber la siguiente cuestión. ¿Qué tanto implica en el desarrollo de publicidad en el ámbito de comunicación y además la producción de nuevos proyectos para la televisión? Pues, mira, total, porque, por ejemplo, yo te puedo hablar de la empresa en la que trabajo. Nosotros vivimos de vender espacios publicitarios. Entonces, la televisión abierta no se puede concebir si no hay una marca que esté dispuesta a pagar por anunciarse en los tiempos en los que tú estás produciendo. Entonces, desde luego que hay retos importantes como hacer integraciones de producto, ¿no? Menciones, etcétera, dentro del contenido y obviamente tratar de vender estos espacios como patrocinar un producto determinado, pero a final de cuentas las marcas siguen estando, tratando de buscar un espacio en la televisión abierta. Poco a poco, sin darnos cuenta, cuando tú contratas, por ejemplo, un paquete en Apple TV, pues te das cuenta que todo lo que gira en torno a la tecnología, pues te están vendiendo un iPhone, te están vendiendo un iPad, un iMac, todos los participantes de esa serie se relacionan con productos de consumo y me parece que es muy interesante porque la televisión, ya sea abierta o cable u OTT, necesitan vender una suscripción, vender un producto determinado, pero necesitan vender, necesitan anunciarse y me parece que para eso estamos aquí en la televisión también, para poder satisfacer por horario y por perfil qué se puede vender. No es lo mismo lo que consumen, digamos que la audiencia del canal 2 que lo que consume la audiencia del canal 5, lo mismo que no es lo mismo lo que consume la gente del canal 4 que los del canal 1 de Azteca, por ejemplo. Entonces, me parece que para eso hay diversidad de contenidos y ahí está obviamente la apuesta de los anunciantes y de la publicidad dentro de la televisión actual. Incluso te puedo decir que en YouTube, que era una plataforma libre de anuncios, pues ahora no puedes ver un contenido si no te meten por lo menos 3 o 4 anuncios. Entonces, hasta en la parte digital es impresionante que la publicidad está, ¿no? La querramos o no. Yo Muy estoy bien.
completamente de acuerdo. Son carreras o caminos o áreas que van de la mano y está bien que vayan de la mano. A veces pensamos que no es bueno porque tiene anuncios, al revés. Si tiene anuncios, enriquece en todos los sentidos un contenido y ayuda a que este permanezca, pueda seguir. Sin duda, y además en todas las plataformas, porque pues hoy, digo, seguidores de los polinesios, por ejemplo, la mitad de su contenido son anuncios. Está en ellos ver cómo te los venden, pero tú ves contenido porque te puede divertir, y te hablo de cualquier youtuber o cualquier influencer, casi la mitad de sus timelines y de sus, digamos, de sus contenidos están embarazados con algún producto. Entonces, incluso en lo que puede ser más innovador, está metida la publicidad y los productos. Es necesario y tienen que ir de la mano, sí o sí. Y pues para finalizar también, antes de terminar y de despedirnos, Pedro, ayúdanos a invitarnos a tus proyectos que tienes actualmente corriendo, los que vienen a futuro, dónde te podemos ver. Pues miren, arranco el año, el 25 de enero, grabando una nueva telenovela. Todavía no tiene título, pero es una telenovela tradicional. Tal vez no sea para ustedes, pero díganle a sus mamás que nos pueden ver a las 4:30 de la tarde, a partir de abril. Y seguimos haciendo comedia, vienen nuevas temporadas de Una familia de 10, que esa ha tenido la gran fortuna de que la ven desde los niños hasta los abuelitos. Viene una nueva temporada de Renta Congelada, y el proyecto que más me entusiasma dentro de este año junto con la telenovela, no que Familia de 10 y Renta no me entusiasmen, sino que son proyectos que ya están corriendo, que de alguna manera tienen ya una línea de producción muy clara, es el remake de una serie de televisión de los 80s que se llamó Doctor Cándido Pérez, y que mi padre fue el productor y el protagonista de la serie, además del adaptador. Y ahora la vamos a relanzar con un elenco completamente diferente, de la mano de él, que es lo interesante del proyecto y por eso me apasiona tanto, porque el propio Cándido Pérez, el original, va a estar involucrado en todo el proceso, pero pues es relanzar una de las marcas que Televisa ha tenido más importantes a nivel comedia. Entonces, eso me tiene muy emocionado y muy contento para ver qué opina la gente de volver a hacer un producto. Es como hacer los Locos Adams, ¿no? Después de ver una temporada en televisión, hacer la película, ver qué pasa con el nuevo elenco, qué pasa con la gente que ya conoce los personajes, reencontrarlos con otras caras, va a ser bien interesante y no dejo de aprender de eso. Entonces, en esas tres cosas me pueden ver. Ojalá que podamos llegar a producir otra vez teatro. Todavía no hay planes concretos porque sigue siendo un tema muy complicado el tener espectáculos en vivo. Pero bueno, pues ahí estaremos el año que viene. Todo obviamente por el canal 2 de Las Estrellas. Pero bueno, si quieren reír un buen rato o quieren echar la lágrima en la telenovela, son bienvenidos. Perfecto, claro que sí, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por compartir esta experiencia justamente con los jóvenes que tienen estas inquietudes y que están pensando en estudiar la carrera. Nos ayudó mucho a que les aclararas por dónde ir, qué les deja la escuela, a qué se pueden dedicar y sobre todo que no es algo fácil, pero cuando tienes ganas y cuando tienes el camino claro, pues puedes salir adelante y sobre todo de la mano pues de las personas que te van dirigiendo en la carrera con nosotros en el SEC, hoy de la mano de Pau, que se encarga de dirigir estas dos carreras. Estarán en muy buenas manos. Ay, gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Gracias, Pedro. Gracias, Alex. Pero muchas gracias también, Pedro, por regalarnos a Alex y a mí este rato que pudimos compartir contigo y que este grupo, esta audiencia que está hoy con nosotros también. Muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por su interés en esta conversación. Para nosotros, pues claro que es un gusto compartir lo que hacemos, cómo lo hacemos y extender esta invitación, ¿no? Sabemos que hay jóvenes que con esta situación de pandemia se quedaron con ganas de estudiar y que están viendo qué opciones hay, cómo hacerle, y queremos que les llegue esta invitación a conocernos, a que vean que sí, nos tuvimos que adaptar a la forma, sí, estamos trabajando en línea, pero no hemos parado.
ninguna materia se quitó, ningún contenido se obvió por esta situación, al contrario, lo enfrentamos como es un reto que hay que superar, que hay que enfrentar, que hay que ponerle una energía mayor y muy bien enfocada para superarlo. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias. Si tienen más interés, por favor, no duden en contactarnos. Y por supuesto que quiero cerrar agradeciéndote, Pedro, por estar con nosotros hoy. Me encanta haberte reencontrado, que hayas aceptado esta invitación. Yo te quiero felicitar, por supuesto, por tus éxitos, por tus logros en la carrera, pero también por tu familia, por Andrea, por tus hijos hermosos, y por esta posibilidad de combinar de una manera tan íntegra, tan plena, una vida personal, familiar, con una trayectoria tan exitosa. Muchas felicidades, Pedro. Muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación. Y les diría por último nada más que son carreras apasionantes, que es muy divertido y creo que hagan lo que hagan, dedíquense a lo que les apasiona. Ojalá que se acerquen al SEC, ojalá que les guste la forma tan particular de aprender, tan didáctica. Yo les puedo decir que sin duda de los mejores años de mi vida y que hoy estoy en donde estoy, en gran parte por el tipo de formación que tuve, pero sobre todo porque la pasé tan bien que trato de que la gente la pase bien en casa. Entonces es una carrera de mucho agradecimiento porque nos dedicamos a hacer felices a las audiencias en cualquier género. Y para el mundo en el que vivimos, en el país en el que vivimos, sea cual sea la plataforma, si ustedes llegan a poner un granito de arena entreteniendo a las personas, créanme que marca la diferencia. Necesitamos en este país pasarla bien, necesitamos entretenernos un rato, distraernos un rato, y la comunicación finalmente hace eso, te informa, te entretiene, te provee de herramientas. Ojalá que les vaya muy bien y un placer haber estado con todos ustedes. Gracias, Paula, gracias, Alejandro, y saludos a todos los altos mandos del SEC, que recuerdo con cariño. Claro que sí, de tu parte, Pedro. Muchísimas gracias a todos por esta excelente sesión. Muchas gracias a los que estuvieron en esta sala. Muchas gracias a los que nos vieron por Facebook Live. Gracias por el espacio, y todo esto lo crea el SEC pensando en ustedes y para ustedes. Cuídense mucho. Hasta pronto.